La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. En esta mañana quisiera hablarles de un hombre que casi no se habla acerca de él. Pero vamos a sacar una enseñanza muy hermosa acerca de nuestro Señor Jesucristo por medio de él. Él se llama Judas Iscariote. Poco se escucha acerca de este hombre, pero ciertamente él jugó un papel muy importante en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera hablar en esta mañana, hermanos, acerca de algo muy importante que nosotros debemos comprender. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice la palabra: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Una vez más, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Frente a nosotros, hermanos, tenemos este precioso texto, el cual podemos pensar que es una contradicción. Podemos pensar que es una contradicción de que nuestro Señor Jesucristo, con mucho gozo, con mucha alegría, con un gozo que podía venir únicamente de Dios, Él sufrió. Bueno, una contradicción que el ojo humano, la vida humana, la puede ver como una contradicción. Pero el Señor Jesús y la palabra nos dicen de que Él, con el gozo puesto delante, Él sufrió la cruz. Puede ser que alguno de los que estamos acá es fanático, le gustan mucho los deportes, y frente a nosotros estamos viendo el evento más importante de este globo mundial, de la tierra, que le llaman los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos iniciaron el viernes y bueno, no sé si entre los que estamos acá hay alguno que le guste este tipo de juegos, pero ahí se ven los mejores atletas del planeta Tierra. Todos los mejores atletas que han trabajado a lo largo de muchos años están ahí compitiendo por una medalla, por un reconocimiento. Decía el apóstol Pablo: a la verdad el hombre lucha, el atleta se prepara por algo corruptible, pero nosotros nos preparamos por algo incorruptible. Pero ciertamente estos hombres de igual forma, y mujeres también, se preparan a lo largo de su vida, desde muy pequeños, desde que están niños, jóvenes, y después cuando llegan a la edad adulta tienen la mayor capacidad, y ellos sufren muchas adversidades y muchas pruebas, las cuales ellos tienen que ser personas altamente disciplinadas y muy ordenadas para lograr un objetivo, el cual ellos se han trazado para hacer honra a sus países, para hacer honra a ellos mismos y a sus familias también. El Salvador no se queda atrás, y hay atletas salvadoreños que pues han ido a Brasil a competir por esto. Pero delante de nosotros, hermanos, tenemos la grande y la única capacidad que Dios en la persona de Jesucristo pudo dar. Ninguno de estos atletas ha sufrido hasta la muerte y hasta la sangre por algo que ellos hayan visto delante de ellos. Pero nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, de que Él, por el gozo puesto delante de Él, no por una medalla, no por reconocimiento, sino porque cada uno de los que estamos acá y de todo el mundo, miles, millones de personas pudieran ser salvas, Él sufrió la cruz. Por lo tanto, en esta mañana, hermanos, yo quisiera hablarles bajo un tema muy importante. Todo lo que viene de Dios debe de ser bien recibido. Todo lo que viene de Dios debe ser bien recibido. Y en esta mañana quisiera usar dos ejemplos. En primer lugar, en Génesis capítulo 50, encontramos a un hombre llamado José. Un hombre llamado José, el cual sufrió destierro, sufrió, a él su familia lo hizo a un lado. Pero en el versículo 8 dice la palabra: y toda la casa de José y sus hermanos
y la casa de su padre, solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon ahí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Vemos acá el momento en el cual José sepulta a su padre. Su padre se llamaba Jacob. Brevemente, hermanos, ustedes, creo que la mayoría conocemos el relato. Jacob tuvo 12 hijos y una mujer. Estos 12 hijos representaban las 12 tribus de Israel. Pero José, desde muy temprana edad, él nació y él era alguien especial, podemos llamarle así. Y su padre lo amaba mucho a José, a tal grado que le hizo una túnica de colores. ¿Por qué? Porque era el primer hijo de la mujer amada de Jacob, que se llamaba Raquel. Raquel no podía tener hijos, entonces los primeros hijos de Jacob fueron criados por su otra, por la hermana llamada Lea, y también otras siervas. Pero Raquel no podía tener hijos, y cuando Dios abrió el vientre de Raquel, el primer hijo que salió de su vientre se llamó José. Él era alguien muy querido, pero solamente por su padre. Sus hermanos no querían a José, lo rechazaron, aún ellos querían matarle. Pero su hermano mayor, llamado Rubén, dijo: no le matemos, sino que vendámosle a esta tribu, a estos nómadas que van hacia Egipto. Y por esta razón fue que ellos lo enviaron a Egipto, vendiéndole como un esclavo. Él pasó a ser de alguien deseado por su padre a ser un esclavo, no conocido por nadie, y él pasó a Egipto, alguien rechazado. Y él, se cree que él tenía alrededor de entre 12 a 15 años, llegó a Egipto sin conocer a nadie, sin tener información de su familia para nada. En ese tiempo, claro, no existía el teléfono celular, ni mucho menos Facebook, ni tampoco Twitter, ni tampoco mensajitos, ni mucho menos WhatsApp, como para preguntar cómo está mi familia allá. No existía nada. Él estaba absolutamente solo. Y él en medio de eso, pero dice la palabra que la gracia de Dios estaba en José. Pasó el tiempo, ustedes saben la historia. Los hermanos de José tuvieron una gran hambre en la tierra de Canaán y tuvieron que regresar a Egipto a buscar alimento, porque Dios había levantado a José entre todos los hombres de Egipto, porque no había otro hombre más sabio como él que pudiese administrar la hambruna que iba a venir sobre esa tierra. Y fue ahí cuando sus hermanos llegan a buscarlo. Pero no sabían que el segundo después de Faraón era su hermano José, aquel que ellos habían vendido y que odiaban con todo su corazón. Pero cuando Josué los vio a ellos decían, él no podía soportar lo que él estaba viendo. Y después que José abrió su corazón y él lo reconoció a todos ellos, él les dijo: saben que ustedes desearon el mal en contra de mía, pero Dios ciertamente lo usó todo para bien, para multiplicar a este pueblo, para hacer de ustedes una gran nación. Podemos ver ahí, hermanos, de que el propósito en el sufrimiento de José era llevar el propósito de Dios adelante en la vida y en la nación de Israel. Ustedes pueden ponerse a pensar, si José ciertamente no hubiera sido vendido a este pueblo de Egipto, él no hubiese podido llegar a ser el segundo después de Faraón. Si él no hubiera llegado a ser el segundo después de Faraón, su padre Jacob y sus hermanos hubieran muerto en esa grande hambruna que atacó en ese momento la ciudad de Canaán y el pueblo donde ellos vivían. Y si ciertamente él no hubiera estado como segundo principal después de Faraón, él no hubiera preservado la vida de toda su familia. Y el pueblo de Israel no se hubiera multiplicado en la tierra de Egipto. Gracias a Dios que esto no es una realidad. Pero si el pueblo no se hubiera multiplicado, ¿de dónde hubiera venido nuestro Señor Jesucristo? Eso quiere decir de que Dios tiene un propósito único en medio de toda adversidad, en medio de todo lo que existe. Y José, un hombre joven, llegó ahí, aún la mujer lo codició tanto, la mujer de Potifar, pero él se mantuvo recto delante de Dios. Él no dudó en confiar en Dios. Vemos acá a este hombre llamado José, que ciertamente tenía el corazón de Dios,
que deseaba agradar a Dios. Y en segundo lugar, hermanos, tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Y como les dije al principio, deseo hablar un poco acerca de este hombre llamado Judas Iscariote. Judas Iscariote era un hombre que Cristo mismo pasó una noche en vela, orando, intercediendo y pidiéndole: Dios, ¿quiénes serán estos hombres en los cuales está tu corazón, en los cuales llevarán más allá de estas fronteras tu santo evangelio? Fue así como nuestro Señor Jesucristo escogió a 12 hombres después de una larga vigilia de toda la noche en oración, en vela delante del Señor, en agonía y en clamor. Él empezó a escoger a estos 12 hombres. Y ustedes saben de que entre esos hombres encontramos al apóstol Juan, a Simón, a Pedro, a su hermano Andrés, a Jacobo, a Tomás. El Señor escogió 11 hombres y después Él puso su mirada sobre este hombre llamado Judas, que también le seguía. ¿Ustedes creen que el Señor no sabía quién era Judas? Claro que sí, Él sabía. Él sabía quién era Judas. Y Él dijo: tú ven y sígueme, porque tú tienes un propósito especial en esta vida. Fue así como Judas y todos los demás discípulos empezaron a seguir a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sabía lo que este hombre representaba y lo amó. Le mostró su amor, le mostró todo lo que había en su corazón para con él. No solamente eso, sino que tenemos en el relato de los evangelios de que nuestro Señor Jesucristo dio a sus discípulos la capacidad de predicar. Los mandó de 2 en 2 y les decía, bueno, todavía Judas tuvo la dicha de echar fuera demonios, de sanar por medio del poder de Dios a los enfermos y de pregonar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Judas era un ladrón. A él le gustaba extraer lo que, digamos, de la tesorería que nuestro Señor Jesucristo tenía. Algunos centavos, algunas monedas. Y Judas era el tesorero. Tengan cuidado con los tesoreros, ¿verdad? No, pero Judas era un ladrón. Recordemos lo que sucedió cuando Marta y María estaban ahí en la casa y esta mujer derramó ese perfume que ella había guardado desde su niñez, desde su adolescencia, para un momento sumamente especial. Las mujeres guardaban estos perfumes para cuando llegaba el momento de su boda, tal vez, o para cuando se presentaba el rey o alguien de suma importancia, pero él lo derrama a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí viene Judas y él piensa, no, ¿cómo pudo ser esto? Esto se hubiera derramado mejor en los pobres, lo hubiéramos vendido, lo hubiéramos regalado a los pobres. Pero verdaderamente nuestro Señor Jesucristo sabía lo que había detrás de esas palabras. Y no era una compasión llena de amor, no, sino que había simplemente un deseo de que eso hubiera sido vendido y de que Judas podía todavía robar un poco más. Continuó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Judas, estoy seguro que él veía de cerca a nuestro Señor Jesucristo. De alguna forma veía lo que él representaba. Y no sé si él tal vez ya sabía lo que él tenía que hacer desde el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús sí ya sabía lo que Judas iba a hacer. A pesar de eso, Cristo Jesús le escogió. ¿Por qué? Porque era el deseo del Padre. ¿Por qué? Porque el amor del Padre tenía que ser puesto en toda acción. Y de igual forma en la acción de este hombre, el Señor Jesús comprendía de que él tenía que aguardarse y ser de refugio el corazón de Dios. Antes de seguir adelante con respecto a Judas Iscariote, deseo hablar algunas cosas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Una de las características especiales de nuestro Señor Jesucristo es que Él tenía una comunión con el Padre única. Él en sus días de su carne, dice la palabra, de que Él decía, así como nosotros somos uno, yo deseo que mis discípulos, los hermanos, sean uno.
Cristo y Dios Padre eran uno. Nada los podía separar. Cristo Jesús era completamente obediente a la voluntad de Dios. Y eso fue lo que a Él le mantuvo recto delante del Señor. Podemos recordar aquellas palabras que nuestro Señor Jesús hizo en el Getsemaní, cuando Él le pidió: Padre, si fuera por mí, si esto dependiera de mí, que pase de mí esta copa, pero yo te pido que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. El Señor Jesús en su humanidad estaba derramando con profundidad su corazón delante de Dios y le estaba diciendo: yo no quisiera pasar por esto, esta copa yo no quisiera beberla, pero ciertamente no se haga mi voluntad, Padre, sino hágase la tuya. Lo que estaba diciendo es: tú tienes un propósito desde la eternidad hasta la eternidad. Yo no puedo quitarlo, pero si fuera por mí, sí, pero hágase tu voluntad, no la mía. Y es ese corazón que nuestro Señor Jesucristo tenía, de amplia obediencia, unidad, Dios hecho carne, lo que lo llevó a poder vivir de esta forma. Hermanos, si quiero que vayamos a Juan, al Evangelio según San Juan, para ver unos detalles en el capítulo 13. En el versículo 21 de Juan 13 dice lo siguiente: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Vamos a seguir leyendo, tengan ahí la Biblia, pero quisiera llegar hasta ahí en ese momento. De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. El Señor Jesús conocía a sus discípulos. Y en este momento, en la última cena ahí, previamente a todo lo que estaba ocurriendo ahí, Él dijo: de cierto, uno de vosotros me va a entregar. El Señor Jesús, en primer lugar, ya sabía quién le iba a entregar. Él sabía que Judas Iscariote era la persona que ciertamente había sido ya decidido que Él lo entregara. Y Cristo Jesús ya lo sabía. En segundo lugar, y esto es algo muy clave, es que Dios estaba en la persona de Cristo Jesús complacido por lo que iba a ocurrir. Esto puede ser bastante contradictorio a lo que podemos pensar, pero nuestro Señor Jesucristo acá está diciendo: uno de vosotros me va a entregar. O sea, el plan de Dios tiene que llevarse a cabo. Y Dios es bueno, 100% bueno. Eso quiere decir de que si uno de ustedes me entrega, eso quiere decir de que Dios es bueno. Si alguno de ustedes me va a entregar, decía el Señor Jesucristo, el plan de Dios se va a llevar a cabo y eso es perfecto. Continúa diciendo el versículo 22: entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Hermanos, los apóstoles eran seres de carne y hueso, seres humanos inquietos como nosotros. Yo me imagino a este hombre llamado Pedro diciéndole: hey, ¿quién? El apóstol Juan ha recostado en el pecho de nuestro Señor Jesucristo, y Juan seguramente, Pedro codiándole y decirle: pregúntale quién es, yo quiero saber. Seguramente Pedro estaba pensando: ¿seré yo? ¿Será que yo? Este hombre lo que quería saber era de que él no iba a ser. Y él le dice: Juan, por favor, pregúntale. Y dice el versículo 25: él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. No sé, hermanos, de qué forma hemos leído anteriormente este texto, pero
yo puedo ver aquí la soberanía de Dios derramada en esta imagen, la cual el Señor Jesús sabía acerca de este hombre llamado Judas Iscariote. Pero Él le dice: ¿sabes qué, Judas? Lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Por qué? Porque la misión que se te ha sido encomendada a ti puede ser una misión no muy buena, no algo positivo, pero tiene mucho que ver con la eternidad. Le dice: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Jesús estaba en ese momento diciéndole: la agonía de mi vida está en tus manos. Por favor, hazlo pronto. Qué cosa más tremenda, qué cosa más terrible la que encontramos acá. Pero así como José, de igual forma nuestro Señor Jesucristo pasa por una agonía de espíritu, por una agonía de corazón. Pero Él sabía que todo esto estaba dentro del amor de Dios. Él sabía que todo esto que estaba ocurriendo estaba dentro del corazón del Padre. La clave de nuestro Señor Jesucristo es que Él comprendía que esto venía de Dios. Jesús sabía que Dios Padre no podía enviarle nada a Él que estuviera fuera de su amor. Por eso Él le dice: por favor, Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. A veces hay algunos hermanos que dicen: bueno, yo no sé qué leer en la palabra del Señor. Yo simplemente voy a abrir la palabra del Señor, voy a poner un dedo y lo que el Señor me hable, ahí está bien. Algunos se encuentran con el texto: y Judas se ahorcó. No, esto no puede ser lo que Dios me está hablando. Así que vuelven a cerrar la palabra, la vuelven a abrir. Señor, esta palabra, ve tú y hazlo pronto. Pero hermanos, el caso es de Judas Iscariote, de que sí era una realidad. El corazón de nuestro Señor Jesucristo estaba ardiendo en ese momento. No puedo imaginar lo que él estaba pensando. No se compara a la agonía que algún atleta mundial en esta tierra puede pasar, de gran esfuerzo para lograr grandes cosas. Lo que el Señor Jesús estaba frente a él era la separación de Dios Padre con él. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y siendo un Dios tan santo, y si Cristo iba a cargar su pecado y el mío y de toda la humanidad, Él tenía que ser separado de Dios Padre. Por eso en la cruz Él dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? No porque haya Cristo hecho algo malo, sino porque el pecado de toda la humanidad estaba sobre Él. Y un Dios tan santo, cayó su ira sobre la persona de Cristo Jesús. Ciertamente para llevar redimidos y salvación a aquellos que creen en Cristo Jesús. Pero antes de esta agonía, el Señor Jesús le estaba diciendo acá a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas, dice la palabra, de que el mismo Satanás entró en él. ¿Pueden ustedes imaginar eso? Satanás estaba detrás de todo esto. Satanás, él pensaba, es que esto es lo que ocurría. Satanás pensaba que al destruir a nuestro Señor Jesucristo, él acababa con todo. Lo que él no sabía es de que Cristo, por medio del Espíritu Santo y Dios, tenía la capacidad de resucitar al tercer día y vencer la muerte y vencer el pecado. Y Satanás, lo único que él pensaba era: voy a acabar con este hombre, voy a acabar con Jesús. Y él usó el instrumento de este hombre llamado Judas Iscariote. Pero lo que yo quiero llamar su atención es visto desde la panorámica de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, Jesús escogió a Judas. Él dijo: este hombre debe ser mi discípulo. Este hombre tiene un propósito. Este hombre ciertamente va a ser mi discípulo. En primer lugar, hermanos, vemos de que nuestro Señor Jesucristo lo escogió a pesar de lo que Él iba a hacer. Él lo escogió. En segundo lugar, le amó. A pesar de,
Él le amó. ¿Por qué pensamos que le amó? Porque estuvo cerca de nuestro Señor Jesucristo. Él en todo tiempo, Él recibía la enseñanza, el amor, así como todos, de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, comprendió el propósito de Dios en lo que Judas iba a hacer. En Mateo, hermanos, y quisiera también que me acompañaran para ver el momento que Judas culmina lo que él debía hacer. Está ahí en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, en el versículo 47, dice la palabra del Señor: mientras todavía hablaba nuestro Señor Jesús, dice, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Una señal de traición, una señal de amplia traición. Jesús le dijo: amigo. ¿Cómo le dijo? Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas, y este es el versículo clave, acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Ustedes saben la historia, hermanos. Después de todo esto viene la pasión de Cristo. Pero veamos ahí el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Amigo, ¿a qué vienes? Judas se vendió por 30 piezas de plata. Él fue donde el sumo sacerdote y donde las autoridades y les dijo: yo les puedo entregar a Jesús, yo he estado con él, yo se los puedo entregar. Una traición. Eso quiere decir de que la traición a nuestro Señor Jesucristo estaba en el corazón de Dios. Ciertamente eso es una pregunta que a lo largo de la historia nos hacemos. Si Dios existe, ¿por qué entonces existe el mal? Si Dios es un Dios tan bueno, entonces ¿por qué existe aquellas cosas no agradables? Hay muchos hoy en día, y esto de igual forma está llegando a nuestro contexto, a pesar de que somos un país más conservador. Pero de igual forma muchos están optando por el camino del ateísmo, simplemente por preguntas como estas, al no comprender la respuesta de Dios. ¿Por qué si Dios existe, existe todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor? ¿Por qué si Dios es tan bueno, entonces por qué el mal existe y también me llega a mí? Yo quiero decirte algo. El Señor Jesús de igual forma pasó esto. Tuvo que pasar por la traición. Este hombre llamado Judas Iscariote lo traicionó hasta la muerte. Y él llegó donde estos hombres y les dijo: bueno, aquí estará el Señor Jesús, vamos a este lugar, al huerto del Getsemaní. ¿Por qué? Porque Judas conocía ese lugar, porque nuestro Señor Jesús iba constantemente a ese lugar. Y dice la palabra de que Judas llegó con los demás. Ellos iban con espada, con palos a recibirle. ¿Por qué ese detalle es tan importante? Porque llegaron a buscar a nuestro Señor Jesucristo como que si Él era un ladrón, como que si Él era lo peor que existía. Lo llegaron a buscar con todo esto. Y Judas le besó en una señal tremenda de traición. Y el Señor Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a qué vienes? El Señor Jesús pudo comprender la traición de este hombre. Pero hermanos, lo que quiero dejar en sus corazones es el versículo 53 y 54. Cuando Él le dice a Pedro: Pedro, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Él le quiso dar a comprender:
¿por qué tú estás tratando de arreglar esto en las fuerzas humanas? En el Evangelio según San Lucas y en Marcos sale de que Simón Pedro fue este hombre que su primera reacción fue cortar o querer con su espada arrancar la cabeza de este hombre, pero únicamente le pudo arrancar su oreja. Y el Señor Jesús le dice, le sanó la oreja porque se le cayó y nuestro Señor Jesús se la sanó a este hombre llamado Malco. Pero lo interesante es que él responde a Pedro, parafraseando, en otras palabras, él está diciendo: Pedro, ¿tú crees de que esto no estaba en el corazón de Dios? ¿Tú crees de que esta forma que yo voy a padecer no está en el corazón de Dios? Agónicamente yo debo pasarlo con el propósito de que lo eterno de Dios, el plan perfecto de Dios pueda cumplirse. Y el versículo 54 dice: pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? El Señor Jesús comprendía de que la traición era parte del plan. Él había comprendido de que la traición de este hombre llamado Judas Iscariote era parte del plan soberano, eterno de Dios para con Cristo Jesús. Y no solamente para Él, sino para usted y para mí, para tu amigo que escuchas y para mí. Por lo tanto, nuestro Señor Jesús optó por la obediencia, optó por la humildad. Al pensar entonces, hermanos, en estos dos ejemplos, en el caso de José, que él dijo: ustedes pensaron mal contra mí, hermanos míos, pero Dios ha tornado todo para bien. Ese mismo principio lo vivió nuestro Señor Jesucristo. Todo esto, la traición de Judas, lo que se le vino en contra a nuestro Señor Jesucristo, Él dijo: de igual forma ustedes pueden pensar que esto no debe ocurrirme, pero todo esto redundará en algo bueno. No solamente en algo bueno, sino algo excelente para toda la humanidad. El Señor Jesús lo comprendió. Por ejemplo, entonces, al comentar de estos dos ejemplos, hermanos, nosotros podemos pensar entonces, ¿qué implicaciones tiene eso para nosotros hoy en día, en el año 2016? Hermano, esto ocurrió hace miles de años, pero para mí, ¿qué implicaciones tiene esto hoy en día? Y quisiera hablar acerca de tres cosas con respecto a nosotros. Cada uno de nosotros, hermanos, estamos expuestos. Y no solamente expuestos, sino que vivimos algunas cosas que a nuestro parecer nos parecen no muy buenas. Nos parecen que no pueden venir de la mano de Dios. A veces en nuestro caminar cristiano hacemos a un lado las cosas malas que nos ocurren y hacemos a un lado las cosas buenas que nos ocurren, diciendo: Dios, gracias por esto, pero Dios, aparentemente tú me dejaste solo en este lado. Pero en primer lugar, hermanos, lo que vemos a la luz de la palabra es de que todo lo que nosotros vivimos proviene del permiso soberano de Dios. El momento que nosotros comprendamos bajo la guianza del Santo Espíritu de Dios de que todas las cosas provienen bajo los límites del amor soberano de nuestro Dios Padre, eso dará mucha libertad a nuestra vida. En segundo lugar, podemos decir entonces que acerca del mal, que acerca de todo lo malo que ocurre alrededor nuestro y de igual forma en nuestra vida. La palabra del Señor nos dice en muchos versículos de que Dios no puede ser tentado por nadie, de que Él no tienta a nadie. Él ciertamente no ha sido el dador del mal. Lo interesante, hermanos, es en el caso de José, también podemos usar como ejemplo, de que el mal que él vivió, Dios tiene la capacidad de que aunque Satanás trate de hacernos mal, Él sobre el mal, Él ya tiene un plan de que lo que ocurre malo alrededor nuestro, Él simplemente lo usará para el bien. El caso de José, él fue
odiado por sus hermanos, fue vendido, hablaron mentiras acerca de él, lo ultrajaron. Pero qué interesante, no estoy seguro si José en toda su vida comprendía, bueno, todo esto tiene un propósito muy bueno. Pero lo que sí sabemos es que al final de sus días y cuando sus hermanos vinieron, él sí ya lo había comprendido. Y él dijo, todo esto ha redundado para bien. Por lo tanto, hermanos, el Señor ciertamente no se complace en el mal que nos ocurre. Él se complace de que de todo eso Él sacará su propósito en nuestra vida. Él sacará su propósito en nuestra vida. Y en tercer lugar, hermanos, y con esto concluyo, es lo que nuestro Señor Jesús optó por hacer. Hermanos, esto nos puede dar mucha libertad en nuestra vida. Y si tú, amigo, que nos ves por la televisión, o si hay alguno de los que estamos acá que aún no conoce a nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo dio su vida para llevar nuestro pecado en la cruz del Calvario y así poder redimirnos para con Dios, declararnos inocentes, sin culpabilidad, sin problemas, sin error delante de Dios. Por lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que comprender y pasar, es decirle, Dios, todo lo que viene de ti, lo voy a aceptar. Todo lo que viene de ti, lo voy a aceptar. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo, por eso es que Él tenía una unidad única con Dios Padre. Por eso les dije que Él dijo en más de una oportunidad, el Padre y yo somos uno. Él dependía 100% de Él. Por lo tanto, esta traición, esta agonía, Él sabía que había un propósito y que Dios Padre únicamente enviaría lo que estaba de acuerdo a su plan. Por eso, en tercer lugar, con respecto a nosotros, hermanos, tomemos la decisión de la humildad, de la mansedumbre y decir, Dios, tú tienes un propósito en esto. Padre, imagínense qué libertad, hermanos, el pensar así. Qué libertad más hermosa de nuestro corazón el pensar, Dios, si tú eres mi Padre, nada que no es para mi provecho vendrá de lo alto para mí. Por lo tanto, hágase tu voluntad. Por lo tanto, hágase tu voluntad. Hermanos, cuando nosotros recibimos esta clase de amor, aleluya, y cuando comprendemos de que Dios es perfecto, Él es santo y que Él tiene cuidado de nosotros, podremos caminar aún mayor en victoria. ¿Cuántos viven en temor por lo que les puede ocurrir? ¿Cuántos viven en tremendo afán y ansiedad por lo que les pueda ocurrir? Pero el Señor Jesús optó por decir, hágase tu voluntad. Y nosotros como iglesia de Cristo debemos decir lo mismo. Dios, aunque haya traición, Señor, aunque haya rechazo, en el caso de José, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, aunque aún en el caso del Señor Jesucristo lo llevaran a la muerte, yo confiaré en ti. Señor, yo no responderé con mal, yo responderé bien, con bien, sea lo que me pase. Y termino con esto. La clave, hermanos, es saber que todo lo que Dios nos da es bueno. Aleluya. Oremos, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por los ejemplos que encontramos en tu santa palabra. Dios mío, en esta mañana, Señor, yo deseo orar por todos los que estamos acá, aún los que nos están viendo por la televisión. Pueden haber muchos que no comprenden, que aún no han comprendido, Señor, el porqué de tantas cosas. Señor, no es fácil comprender lo que hay en tu corazón, el plan que tú tienes con cada uno de nosotros. Pero lo que sí hemos visto en esta mañana, Señor, en tu palabra, es que nuestro Señor Jesucristo, a pesar de lo que iba a pasar, Él amó. Él escogió a este hombre llamado Judas. Él le traicionó. Y Él continuó, Señor, en tu plan.
Él dijo, yo puedo mandar a que esto no suceda, pero ciertamente yo amo a todas las personas, a todos aquellos que han de venir a la fe en Cristo Jesús. Por esta razón yo me gozo al ver delante y sufrir la cruz. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, es necesario que se cumplan las Escrituras. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tu Santo Espíritu, oh Dios, haga una obra sobrenatural en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y en nuestra vida en esta mañana. En cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, al comprender la realidad de todo lo que hay a nuestro alrededor. Señor Jesús, ayúdanos, Padre. Por eso tú eres nuestro ejemplo por excelencia, para que nosotros sigamos tus pisadas. La clave está, Señor, en saber que todo lo que viene y que nos ocurre es porque tú nos amas, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Y que aunque las cosas aparentemente sean malas, tú tienes la capacidad de tornarlas en cosas buenas, Señor, para cada uno de nosotros. Yo quisiera saber y preguntar si hay alguien entre los que estamos acá en esta mañana que aún no conoce a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Tú puedes estar en esta mañana y el Espíritu Santo está ahí en tu corazón hablando y diciendo, es ahora el día de salvación. Tú puedes decir, ¿quién podrá redimirme de todos mis errores? De todo lo que he hecho en mi vida. Ciertamente no merezco absolutamente nada. He gastado, he buscado y no he encontrado nada. Pero el Señor Jesús está en esta mañana hablando a tu vida, diciendo, yo di mi vida por ti. Y yo llevé tus errores, tus pecados en mi cuerpo y morí por ellos, para que tú resucites a una nueva vida en Cristo Jesús. No sé si hay alguien entre los que estamos acá que aún no ha entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo. Y esta mañana desea decir, yo me rindo, yo deseo que Cristo Jesús sea el Señor y Salvador de mi vida. Si hay alguien y pueda mostrarlo con su mano alzada en esta mañana, entre los que estamos acá, que diga, yo deseo dar mi vida a nuestro Señor Jesucristo para salvación. ¿Habrá alguien entre los que estamos acá, aquellos que han venido por primera vez, tal vez, que nunca ha estado antes? Bueno, si todos ya estamos en Cristo Jesús, podemos pedirle, Dios, ayúdanos, Señor, cada vez más. Aunque las cosas, Señor, vayan de mal en peor alrededor nuestro, podemos confiar, Señor. Y también, hermanos, es muy bueno perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Señor Jesús, su corazón era tan perdonador. Él perdonó a Judas. Si lo escogió desde el principio y él ya sabía lo que iba a hacer, es porque ya lo había perdonado desde el principio. José de igual forma amó a sus hermanos a pesar que le hicieron eso. Y cuando tuvieron este reencuentro, él les dijo, hermanos, yo voy a cuidar de ustedes y de sus hijos yo les voy a proveer todo lo necesario. Y que nosotros podamos decir, yo perdono en el nombre de Jesús a aquel que me ha hecho mal. Aquel instrumento que ha sido utilizado para traicionarme, para hacerme mal, yo lo perdono en el nombre de Jesús, sabiendo que el propósito de Dios es de que todo esto ocurra para alabanza de su gloria. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor Jesús, por tu soberano plan, Señor eterno, en el cual nosotros esperamos. Tú eres un Dios bueno, Dios eterno. Gracias, gracias. Hágase tu voluntad ahora y siempre. En tu santo nombre, amén. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.